Universidad Católica de Santa María. Integrantes: Arenas Tito Diego, Guarino Condori Ricardo, Llerena Campana Luis, Quispe Aquise Kevin. Programa profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica. Curso Termodinámica 2. Problema sobre una planta termoeléctrica a vapor de agua con ciclo Rankine. Primero vamos a realizar o establecer las magnitudes físicas, las cuales vamos a emplear en el problema. Para esto vamos a opciones, sistema de unidades, y nos va a aparecer un cuadro de magnitudes físicas. En este caso, el sistema de unidades es el sistema internacional, la temperatura en Celsius, entropía y entalpía en kilojoules, propiedades específicas tales como la masa en kilogramos, la presión en bar y finalmente las funciones trigonométricas en degrees. Le ponemos OK. Bien, el problema nos indica que se tiene una planta termoeléctrica a vapor de agua cuyo esquema se muestra. Para ver el esquema que hemos realizado, nos vamos a diagrama de Windows, control D, y nos vemos que nos muestra el esquema del ciclo Rankine que vamos a realizar. En este caso empezamos por una caldera, la cual va a convertir el agua en vapor, va a pasar por un sobrecalentamiento, el flujo másico, y va a pasar por la primera turbina. Y así sucesivamente va a proceder a pasar hasta la segunda turbina, donde va a producirse el desangrado, los cual vamos a hallar más adelante. Y este flujo másico va a pasar por el punto número 6 y va a llegar a las siguientes dos turbinas ya terminando, ¿sí?, en su circuito. Va a pasar por un condensador, finalmente por una bomba y va a cerrar el ciclo. Entonces regresamos al problema, el cual nos indica: el vapor ingresa a la turbina de alta presión a 100 bar y 500 grados centígrados. Se efectúa un calentamiento a 30 bar y luego dos extracciones en la tubería de presión intermedia de 10 y 20 bar, lo cual denominamos sangrado, haciendo a los calentadores cerrados. El desgasificador trabaja en un bar para finalmente descargar el vapor al condensador a 10 kilopascales. Los datos adicionales, los cuales nos indica el problema, son la eficiencia de expansión adiabática de la turbina, 90%, eficiencia mecánica, 91%, eficiencia del generador eléctrico, 95%, eficiencia de la caldera, 88%, y nos indica que la planta trabaja con un combustible de 2, de densidad de 0,9. La eficiencia isentrópica de las bombas son de 100%, la potencia del generador eléctrico de 200 MW. Nos indica o se pide un diagrama HC indicando todos sus procesos. Ahora vamos a establecer los datos, los cuales nos indican el problema, pero como sabemos, el lenguaje de programación de Lisp identifica tanto los estados como las magnitudes físicas en corchetes, como se puede apreciar en la pantalla. En este caso, la presión 1 nos indica que tienen una presión de 100 bar, la temperatura 1 una 500 grados Celsius, y vemos que en cada uno de los estados y magnitudes físicas siempre tenemos que encerrarlo en corchetes. Ya para expresiones tanto como eficiencia, expansión, eficiencia mecánica, los porcentajes se colocan en decimales, como se ve en la pantalla. Vamos a proceder a resolver el problema con el ítem número A, el cual nos pide un diagrama de entalpía versus entropía, indicando todos sus procesos y los flujos de la planta. Vamos a calcular tanto entropía y entalpía de cada uno de los procesos, como vemos en la pantalla. En este caso son 19. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos tanto la entropía como la entalpía? En este caso tenemos que ir a opciones, función info, y vámonos a propiedades termofísicas. Nos va a aparecer en el lado izquierdo la propiedad o magnitud física que nosotros queremos hallar. En este caso, la entalpía. Y en el lado derecho del fluido el cual estamos trabajando, en este caso es agua. Entonces vemos que las propiedades de entrada son la temperatura y presión, los cuales son datos que nos dan. Entonces ponemos pegar.
De la misma forma, procedemos a calcular la entropía. Entonces, de la misma forma vamos a función info, en este caso entropía, y continuamos con el mismo fluido que es agua. Ponemos pegar y acá nos indica ya la ecuación ya establecida. Esto nos va a permitir calcular tanto la entropía y entalpía del estado número 1. Estado número 1, vamos a proceder a calcular el estado número 2. En este caso ya no tenemos lo que es temperatura y presión para poder volver a aplicar el método anterior. En este caso procedemos a trabajar con la entropía 1, que es igual a una entropía 2', y procedemos a trabajar con una fórmula que nos indica que la eficiencia de expansión es igual a la diferencia de entalpía 1 menos entalpía 2 sobre la entalpía 1 menos la entalpía 2'. Con esto vamos a proceder a calcular tanto la temperatura como la entropía. De la misma forma, nos vamos a opciones, función info y propiedades termofísicas. En este caso, nosotros queremos lo que es temperatura y está establecido en grados Celsius y con el fluido que es agua. Para evitarnos hacer más pasos, acá ponemos entre corchetes lo que es para el estado número 2 y solo es copiar. Ponemos un espacio, procedemos a opciones, función info, pero en este caso nosotros queremos entropía. Vamos a la tabla de la izquierda, entropía, se mantiene el fluido y para el mismo estado número 2. Ponemos pegar. Ya tenemos las ecuaciones para el estado número 2 para hallar tanto entalpía como entropía. Estos pasos, tanto del estado número 1 y estado número 2, se repiten para los siguientes 17 estados, ya entrando con presión o temperatura o entrando con entropía y temperatura. Bien, la pregunta nos indica crear un cuadro con entalpías en cada estado, indicando además su temperatura y presión. Para esto procedemos a ir a lo que es Array Table y acá ya nos va a indicar tanto la presión como la temperatura, la entalpía y la entropía de cada uno de los diferentes estados. Esto sale ya a partir de las diferentes ecuaciones que hemos puesto en todos los estados del ciclo Rankine. Bien, con esta tabla de presión, temperatura, entalpía y entropía podemos calcular lo que es o graficar la gráfica entalpía, entropía. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos a plot, creamos un property plot y acá en el fluido vamos a lo que es agua. Como queremos calcular una tabla entalpía, entropía, ponemos o asignamos el tipo en el lado derecho y en la parte inferior ponemos las presiones. En este caso estamos trabajando con las presiones de 100, 20, 10, 5, 1 y 10 o 0 como un bar. Ponemos OK y ya nos va a dar la gráfica. Ahora, para graficar los diferentes estados, vámonos a Pro, Abir Deploy y acá vamos a Table o Array Table y como queremos graficar en el X entropía y en el Y entalpía, procedemos a ponerle OK. En este caso, en la línea, vamos a darle un símbolo de un triángulo con un color rojo. Entonces vemos que se grafica automáticamente en la tabla de entalpía versus entropía. Como vemos, no nos da un gráfico muy amistoso, entonces procedemos a darle sus rangos. Entonces vámonos acá que el mínimo sería 0, el máximo sería 10 y con un intervalo de 1. Ya arreglamos en el eje X. Ahora en el eje Y procedemos a hacerlo de la misma forma. El mínimo que sea 0, el máximo que sea 4000 y con unos intervalos de 250. Entonces procedemos a darle OK. Entonces vemos que ya es más amistoso el gráfico entalpía versus entropía. Una vez realizado la gráfica de entalpía versus entropía, procedemos a hacer la pregunta número C, el cual nos indica hallar los flujos de vapor y de sangrado en kilogramos por segundo. Para hallar las siguientes ecuaciones que se presentan en la pantalla, nos guiamos del diagrama de ciclo de Rankine.
Como vemos, vamos a hallar primero la potencia del generador, que es el primer ciclo, después el balance en A, que es realizado por el intercambiador, el balance en B por el segundo intercambiador y finalmente el balance en C realizado por el desgasificador. Entonces empezamos con la potencia en el generador eléctrico, el cual nos indica que el flujo másico del vapor es la diferencia multiplicada por entalpía 1 menos entalpía 2, y esto le sumamos el flujo másico en el X, que es la diferencia de entalpía 3 menos entalpía 4. Le sumamos el flujo másico en Y, que es la diferencia de entalpía 3 menos entalpía 5, y procedemos a continuar el ciclo en el punto número 6, que es el flujo másico del vapor menos el flujo másico en X menos el flujo másico en y esto multiplicado por la diferencia de entalpías 3 menos entalpía 6. Continuando el ciclo, vemos que llegamos a un segundo sangrado, el cual nos indica que es el flujo másico en Z, que sería la diferencia de entalpía 6 menos entalpía 7. Y finalmente, llegando al condensador, sería el flujo másico del vapor menos el flujo másico en X menos el flujo másico en Y menos el flujo másico en Z por la diferencia de entalpías de entalpía 6 menos entalpía 8. Y así sucesivamente continuamos con el balance en A, que es el intercambiador, el balance en B, que es el intercambiador de calor, finalmente el balance en C, que es del desgasificador. Una vez realizado todas las ecuaciones, procedemos a calcularlo a través de matrices o una resolución de ecuaciones, ya que tenemos 4 variables y 4 ecuaciones, entonces sí se puede resolver dicho sistema. Y eso nos permite hallar los flujos másicos tanto en X, el flujo másico del vapor, el flujo másico en Y y el flujo másico en Z. Esto nos permite calcular también el estado 17. A partir de ahora, los demás ítems o las demás preguntas se resuelven solamente con simples fórmulas, como vemos en la pantalla, ya están establecidas. Desde la E, F, G, H, todo se resuelve ya con fórmulas. Y solo procedemos a darle solve, como vemos en la pantalla, ponemos continuar, y acá nos da toda la solución de las diferentes preguntas, y los que están subrayados en amarillo son las respuestas a cada ítem que se pidió. Realizado el problema, se asignaron 3 preguntas adicionales como vemos en pantalla. La primera pregunta nos indica que confeccionemos una tabla paramétrica de análisis de eficiencia cuando la presión de entrada varía y nos indica que empieza en 50 bar y su punto final es de 150 bar con una variación de 5 bar. Nos dice graficar dicho comportamiento. Esta primera pregunta se realiza en tabla paramétrica. Hacemos clic y vemos que ya hemos establecido el comienzo en 50 y el final en 150. Vemos que la eficiencia, cuando empieza a aumentar la presión, empieza a mejorar. Entonces vamos a graficar esto en la siguiente gráfica. Como vemos, está aumentando la pendiente a medida que la presión de entrada está aumentando. El segundo ítem nos indica que confeccionemos una tabla paramétrica de análisis de eficiencia en la descarga ahora, con una diferencia de 0,5 bar hasta 0,25, con una variación de 0,01 bar. De la misma forma procedemos a ir a tabla paramétrica, pero en este caso cuando es la descarga de vapor. Vemos que la variación es de 0,1 y vemos que la eficiencia, a medida que la descarga va aumentando, la eficiencia disminuye. Esto se puede ver claramente en la gráfica número 2 que está en la pantalla, con una pendiente negativa a medida que la presión va aumentando. Finalmente, vamos a la pregunta número 3, el cual nos indica confeccionar una tabla paramétrica por el costo del kilowatt hora y nos indica que tiene un inicio de 6 soles hasta 12 soles para condiciones del primer problema. Y continuamos realizando las mismas funciones. Análisis de costo con una variación de 50 céntimos hasta 12 soles. Vemos que va aumentando a medida que el precio del kilowatt hora aumenta. Entonces, por ende, también va a aumentar el costo del kilowatt hora.
Esto lo vemos en la gráfica que está en la pantalla. Vemos que es una pendiente positiva lineal. Y así finalizamos el problema de ciclo ranking. Gracias.